nunca ha sido de esa manera. En Venezuela La hay dos burguesía, cosas, la mayoría de los presidentes de la República tampoco vienen de gente burguesa, de casta burguesa. o por lo menos la pequeña burguesía, por utilizar también la vieja jerga. No, ni la pequeña ni la grande, son gente que nace de pueblo, ¿no? No, y además que tú tienes que ver con lo siguiente, que es que este es un país donde el concepto de la derecha, el concepto de la oligarquía, no es que no existan como, digamos, como conceptos teóricos, pero desde el punto de vista de la práctica, los espacios de la política y de los espacios económicos del país, aquí no es fácil ubicar, como si es claro en Colombia, como si es claro en México, sectores que claramente tú pudieras decir, bueno, allá está la oligarquía, allá está la derecha, y porque es un pensamiento además que se trabaja, que se define de esa forma. Aquí incluso los grupos que aparecen eventualmente como más conservadores, como es el caso, por ejemplo, de un partido como Primero Justicia, se cuida mucho a la hora de colocarse frente a ese tipo de definiciones y cada vez se acerca más a definiciones que lo vinculan al hecho popular, al hecho democrático, a una visión mucho más amplia. Entonces, ese empeño en seguir clasificando a los venezolanos, en seguir dividiendo a los venezolanos en materia de donde está la oligarquía, todo el imperialismo, es una lección que queda de las cosas que Chávez les transmitió, pero que cada día tiene menos credibilidad. Tú lo ves, la versión del golpe de Estado. Yo no sé si a ti te ocurre lo mismo que me ocurre a mí. Yo no he logrado conseguir un venezolano que me haya dicho, es verdad, había un golpe de Estado. Sí, no, y eso te estoy hablando no solamente de personas del campo opositor. Yo tengo vinculaciones por distintas vías, personales, familiares, por la vía de la amistad, etcétera, con amigos que son activistas o fueron activistas del chavismo. Y cuando yo les comento la última versión, me dicen, bueno, Felipe, tú sabes que eso es lo que queda, pues no tenemos otro argumento que dar en este momento para las circunstancias que estamos viviendo, pero nadie cree en eso. Entonces, cuando eso se coloca de esa manera y se crea todo un guión y se crea toda una versión del asunto, entonces, por supuesto, la credibilidad del presidente de la República va quedando cada vez en mayor duda. Tú ves, por ejemplo, lo que está ocurriendo en las encuestas. Las encuestas te están diciendo a ti claramente que la mayor parte del país, ya no solamente dicho por las encuestas supuestamente calificadas como opositoras. Sino las que son... En estos días había Oscar Chemer el domingo, sí, en este canal, sí, con Rangel. Y Oscar Chemer le decía que 7 de cada 10 venezolanos no acompañaban la gestión de Maduro. Ahora, al mismo tiempo, hay otro hecho muy claro. El 60% de los venezolanos en este momento dicen que no quieren saber nada del gobierno y tampoco quieren saber de la alternativa expresada en la MUC, lo cual también es un fenómeno. Ni el gobierno de oposición. Ni el gobierno ni la oposición. Sino todo lo contrario. Yo no diría que todo lo contrario, como diría Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. Yo creo que se trata de una búsqueda de situaciones que en el pasado también han ocurrido. Yo no sé si tú recuerdas que en la Cuarta República, tienes que recordarlo por supuesto, cuando se produce el Viernes Negro, claro, la primera respuesta de votantes adecos, copellanos y masistas incluso, fue la de decir, nos abstenemos. Esa conducta política, porque fue una conducta política abstencionista, terminó en un hecho violento, que fue el Caracazo, porque fue la manera en que se va agrupando la protesta, y después terminó en un hecho de ruptura del bipartidismo, de manera bien clara desde el punto de vista histórico, pero también sorpresiva, porque el que rompe el bipartidismo es Rafael Caldera, con el chiripero, Convergencia y el MAS. Y posteriormente ese mismo proceso es lo que genera la aparición de Chávez como opción, porque Chávez en el año 97, recordemos, que tenía apenas el 3%. Y solo una situación económica parecida a esta que tenemos en Venezuela, donde pudiéramos decirlo como se define los venezolanos esta situación, que es coloquialmente hablar de las vacas flacas frente a las vacas gordas. Bueno, el gobierno de Caldera terminó el año 1997 una situación de caída. Ahorita no hay vacas flacas ni gordas ni en los mercados, bueno, hay que hacer cola. Exacto, y además de para que flacas no hay... y para gordas me imagino. Exacto, que pero también, lo que es peor es la situación que tú describes, que no hay ni vacas gordas ni flacas. Entonces, esa situación es muy parecida a aquella del 97. La única diferencia en relación a aquello es que, bueno, no hay una personalidad como Chávez que sirva alternativa frente al país, pero el desgaste del gobierno, la manera en que se va perdiendo la credibilidad y la forma en que va emergiendo un pensamiento alternativo en el campo de la sociedad venezolana que dice, tenemos que buscar una manera de romper la polarización, tenemos que buscar una manera de ¿dónde está ese pensamiento alternativo? Bueno, yo creo que está expresado en esos números que te estoy dando, del 60%, que está diciendo claramente... Ahora, ¿quién encausa eso? ¿Quién canaliza eso? Yo creo que eso se va a ir canalizando en la medida en que el proceso se vaya dando. Si tú me hubieras preguntado... ¿Como Mesías? No, no como Mesías. Si tú me hubieras preguntado, por ejemplo, o yo te hubiera preguntado a ti, en el año
83. ¿Quién iba a producir la ruptura del bipartidismo? A ti no se te hubiera imaginado, y a mí tampoco, que iba a ser Caldera. Claro. Entonces, tú y yo sabemos que esos procesos políticos van generando sus Eso propias Caldera lo ideas. explicó mucho en un programa que yo le hice con motivo de sus 80 años, que lo repetí hace una semana aquí en Televen. Ajá. Y él explicaba, y tú oyes a Caldera, y uno cuando recibe los Twitter que generó ese programa, parece que lo vieron más ahora que antes, porque se veía como muy actual. Y Caldera hablaba de los mismos problemas Claro. que parecía que estemos viviendo en este momento. Si es que si tú ves un afiche de nuestro querido Zapata, Pedro León Zapata, en aquel momento, no es un afiche, es una serigrafía que se llama La Marcha de los Pendejos. Ah. ¿Te acuerdas de ese Sí, evento? yo sé, burlar era. Ese evento que está dibujado en esa serigrafía, aparecen exactamente 10 o 12 problemas que cuando tú los ves en este momento, dices, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del año 2015 o estamos hablando del año en que se produjo, el año 86, creo que fue 1986 o 96, que se produjo eso? Entonces, está exactamente en presencia de la misma cosa. Y la única diferencia es que en aquella época el tema de la manipulación de la divisa y la institución que lo manejaba se llamaba Recadi. ¿Te Sí. acuerdas de la Ahora se llama etapa Cadivi, sí, del claro. chino de Recadi? Ahora se llama Cadivi. Esa es la única diferencia. Sin el Porque chino. sí, porque Parece todo que- lo demás es exactamente lo Hay de mismo. todas las nacionalidades. Desempleo, el problema de la falta de abastecimiento, el problema de la inseguridad, los problemas generales que venimos padeciendo los venezolanos de hace mucho tiempo Por presentes. ejemplo, que es lo que tú decías, el repetir de las cosas. Yo estaba leyendo unas entrevistas que yo le hice a Chávez, porque voy a publicar un poco de entrevistas que yo le hice a la gente, a Carlos Andrés, a Chávez, a Caldera, lo voy a publicar en un libro que va a aparecer en junio, o en abril. Son unas cuantas que tienes que Sí, ver. sí. Pues, ¿Cuántos años en eso? Van por partes. Pero es interesante porque ahí Chávez decía, el dólar a 6.30, esa es una campaña mediática, lo voy a convertir a 4.30. Bueno, estamos ahí en 170, el que llaman dólar marginal, que no sé por qué le pusieron marginal, ¿no? Sí, eso fue una palabra que la utilizaron. Ahora, todo ese cuadro, ¿Cuál es la solución que tú ves? en no, este yo momento? creo que la Y solución en este terminamos el programa momento con eso. es asumir que el primer problema que tenemos que romper los venezolanos es la polarización en la cual quieren colocar todas las situaciones del país. Una vez que eso se rompa, y eso hay que irlo haciendo no solamente electoralmente, sino también en la acción política cotidiana, producir el encuentro de todos los venezolanos en la búsqueda de la solución de los problemas. Y la solución de los problemas Eso pasa por la unidad nacional. pasa por el encuentro de una definición, por ejemplo, distinta. Tú, por ejemplo, el Parlamento. Tú no estás hablando de punto fijo, estás hablando No, de un reencuentro No, social. estamos hablando de una cosa mucho más compleja. Por ejemplo, el Parlamento. El Parlamento hay que despolarizarlo. Claro. Lo peor que nos puede ocurrir, Exacto. en términos de una cosa inmediata, es que tengamos un Parlamento en la misma condición del de ahora. Segunda cosa que tenemos que hacer, bueno, entender que todos somos necesarios. Bueno, y necesario que terminemos porque se acabó el tiempo. Exacto, somos necesarios Gracias, para poder Felipe. resolver los problemas de Venezuela. Gracias, Felipe. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.